Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran, por favor, la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 62, versículo 11. Y continúa la sinfonía de la palabra de Dios, para que tengamos el lujo, estando en la plenitud del Espíritu, de inhalar esta palabra para ser metabolizada por el Espíritu Santo y en esa forma tener nuestra cartera del punto de vista divino para aplicarla a nuestras vidas. Pero para que todo eso venga a ser una realidad, primero asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que nos das de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Y hemos llegado a Isaías 62, 11. El Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, tu salvación viene. Y la hija de Sión se refiere a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén. Su galardón está con él y delante de él su recompensa. Y eso nos lleva a la doctrina de la salvación. La salvación eterna es a través de la fe en Cristo Jesús. Y la fe es el único sistema de percepción que no incluye mérito alguno. Es el objeto de la fe el que tiene el mérito. Y en la salvación, que es la liberación de la condenación, el objeto de la fe es Jesucristo. ¿Cuánta fe se requiere para ser salvo? Solamente un poquito más que nada de fe. Y esa, los que hemos nacido de nuevo, la tuvimos en un instante y respondimos a la iniciación divina, en donde venimos a ser lo que somos ahora, para tener el apetito para continuar exponiéndoles a toda esta información. La obra de la salvación de Cristo en la cruz excluye cualquier cosa que pueda ser añadida a la fe. Ninguna obra es permitida, es por gracia. La salvación es por gracia y por medio de la fe. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe, porque es el regalo de Dios. La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano. El género humano condenado en las bases de la cruz. La gracia es extendida a los miembros del género humano en su totalidad de no creyentes. Y todos aquí llegamos condenados para un objetivo, para nacer de nuevo. Y nacimos de nuevo cuando respondimos a la información de que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nació en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la gracia es extendida entonces. Y respondimos. Punto D. Por lo tanto,
La salvación, que es la liberación de la condenación, es una cuestión de gracia. Es en su totalidad la obra de Dios. Es la obra de Dios Padre en el juzgar nuestros pecados. Al vaciárselos a su Hijo muy amado. Y es la obra del Espíritu Santo en la función de la gracia común y la gracia eficaz. Esta es la razón por la cual la única forma de apropiarse de la salvación es por medio de ese sistema de percepción no meritorio que se llama la fe. La fe en Cristo y fe sola en Jesucristo solamente. La salvación entonces es por fe en Cristo y nada más. Y hay tres razones por las cuales la condición para la salvación eterna es fe y nada. Y cuando me propuse presentar toda esta información, pensé yo, bueno, es que ya la hemos visto, pero empecé a leerla y hay que estar alimentándose de todos estos conceptos todo el tiempo para entenderlos y para gozarlos. La salvación por fe en Cristo y nada más. Efesios 2:8, porque por gracia, por un regalo, ustedes han sido salvados en el pasado, con el resultado que continúan salvados para siempre. Y es por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. Y Efesios 2:9 otra vez, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 1:13, en quien también, cuando ustedes no creyentes, en muerte espiritual, oyeron a través de la gracia común, oyeron el mensaje de verdad, las buenas noticias de la salvación, en quien habiendo creído, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo, con referencia a la promesa de la liberación de la condenación. Y por eso, entre más visitamos la información en cuanto a la liberación, más vamos a orientarnos a la liberación en la que vivimos. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, cuando Jesús recibió el vinagre, que es el vino de soldado, él dijo, tetelestai, que significa consumado, terminado, es con el resultado de que permanece terminado y consumado para siempre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuál espíritu? Su espíritu humano. Y con eso vamos a ver la gracia eficaz. Y la gracia eficaz encaja perfectamente con el diseño de fe solamente. Cuando la persona muerta espiritualmente responde al llamado divino, a la invitación de la salvación eterna, esta simplemente responde a través de creer en Jesucristo, como respondimos nosotros algún día. Y fue fe sola y nada más. Y cuando la persona espiritualmente muerta simplemente cree en Cristo y Dios Espíritu Santo, causa que la fe sea eficaz para la vida eterna. Y esto es clasificado como gracia eficaz, porque la gracia común es el hecho de que la información
de la salvación está disponible. Y la gracia eficaz es cuando un individuo responde a la gracia común. Y al responder, el Espíritu Santo hace esa respuesta eficaz. Y en esa forma nace de nuevo. Cuando la persona espiritualmente muerta simplemente cree en Cristo, Dios Espíritu Santo causa que la fe sea eficaz para la vida eterna. Y esto es clasificado como gracia eficaz o la doctrina de la gracia eficaz. La fe de la persona espiritualmente muerta indica voluntad positiva y además una función no meritoria, la cual es compatible con la gracia. Y una función no meritoria se lleva a cabo para la liberación de la condenación. Pero como consecuencia de que la persona está espiritualmente muerta, la única forma en que esa fe puede ser eficaz es a través de la función del Espíritu Santo, cuando la información divina de las buenas noticias de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto, cuando la persona recibe esta información divina del Evangelio, entonces la gracia eficaz causa que la fe sea eficaz. Sin embargo, ninguna sola obra de ningún tipo puede ser añadida a la fe. El Espíritu Santo solamente puede hacer la fe eficaz para la salvación cuando la fe es fe sola en Cristo solamente, sin obras. Punto 6. Las obras que se añadan a la fe en Cristo son obras muertas y el Espíritu Santo no hace que las obras muertas sean eficaces para la salvación. De tal manera que si tú añades algo a tu fe cuando crees en Cristo, tú no eres salvo. Es fe sola en Cristo solamente. Si tú añades algo a la fe, Dios Espíritu Santo no va a tocar esta y por lo tanto no va a haber gracia eficaz. Lo cual nos lleva a entender exactamente lo que sucedió. La omnipotencia del Espíritu Santo hace eficaz solamente la fe en Cristo para la salvación. Su punto 8. La secuencia del ministerio de gracia antes de la salvación es como sigue. En la gracia común, el Espíritu Santo hace que el mensaje del Evangelio sea claro a una persona muerta espiritualmente. Esa es gracia común. Que es lo mismo que una persona con cerebro muerto espiritualmente. Porque no lo puede entender, porque no tiene espíritu humano. Pero el espíritu humano el Espíritu Santo hace la función del espíritu humano para hacer las buenas noticias entendibles. Dios Padre invita a la persona espiritualmente muerta a creer en Cristo. Y a esto se le llama el llamado divino. Y todos los días hay el llamado divino en cientos de miles o millones de lugares. Para que no nos olvidemos que el único propósito para que recibimos vida de alma es para nacer de nuevo y tener un espíritu humano, y con el espíritu humano entender el programa, saborear el programa,
crecer espiritualmente y tener el lujo y el privilegio de glorificar a nuestro Salvador. Entonces, 1 de Pedro 2:9. Ustedes son una raza escogida. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa, o sea, separados para Dios. Un pueblo adquirido, una posesión de Dios, para que anuncien las excelencias de Él. Y las anunciamos a los ángeles caídos y a los ángeles elegidos. Y tenemos el privilegio y la oportunidad de anunciarlo también a los miembros del género humano. Quien nos llamó de las tinieblas del sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa, que es la dinasfera divina. La dinasfera divina es la esfera divina de poder. Y la esfera divina de poder se vive experiencialmente cuando estamos en la plenitud del Espíritu, en donde tenemos el hambre para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Y ahí es donde estamos liberando el tiempo para estar avanzando en el programa. Por lo tanto, cuando obras son añadidas a la fe en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo no va a causar que la fe sea eficaz. Y la razón es que la omnipotencia divina en las obras humanas o el poder humano se excluyen mutuamente. Consecuentemente, las obras buenas añadidas a la fe en Cristo cancelan la fe en Cristo. Las obras humanas son poder humano, el cual es rechazado por la gracia. Efesios 2, 8 y 9 entonces confirma que la liberación de la condenación, la salvación, que iba a estar disponible a todos los miembros del género humano y que se iba a llevar a cabo en Sion, en Jerusalén. La salvación es un evento esencial para entender el programa divino. Y el programa divino tiene que ver con el hecho de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y eso lo continúo repitiendo para ustedes y para mí porque va acompañando todos los productos. Por lo tanto, haciendo el análisis, en Efesios 2, 8 y 9, confirma que la salvación es por fe y solamente por fe. Tanto la palabra gracia, caris, como la palabra fe, que es pistis, son de género femenino. Y la conjunción kai es traducida y usada para coordinar expresiones que no tienen una relación sintáctica en el griego. Por lo tanto, el pronombre demostrativo, esto, que es tutas, no puede referirse ni a la gracia ni a la fe. Cuando dice y esto, se refiere a el evento de venir a ser salvo. Y esto, el evento de venir a ser salvo, es o proviene no de ustedes, sino proviene del ministerio de Dios Espíritu Santo. Nosotros estamos espiritualmente muertos
Y esto significa que nosotros somos depravación total, separación total de Dios e incapacidad total para resolver tan horrible situación, estando espiritualmente muertos. Es la horrible situación. En esa condición, nosotros no podemos entender el Evangelio, pues este es fenómeno espiritual, pero todo el programa está diseñado para que nosotros tengamos la oportunidad de responder a el programa divino. ¿Eh? Ahora, existe una separación total de Dios, incapacidad total para tener una relación armoniosa con Dios, que es el status quo de dicotomía. La dicotomía es cuerpo y alma. Y nosotros somos, en cuerpo y alma, somos incapaces de entender los conceptos más simples de las buenas noticias. Y la naturaleza misma de la gracia común, el llamado divino y la gracia eficaz caminan cualquier sistema de salvación por obras. Todo lo que el no creyente tiene acceso, no va a poder discernirlo en lo que se refiere a el fenómeno espiritual, porque es dicótomo, siendo que el no creyente está espiritualmente muerto. Este está simplemente separado de Dios y es totalmente sin capacidad para resolver esta situación. La persona muerta espiritualmente solamente tiene la capacidad de producir obras muertas, tratando de ganar la aprobación de Dios. Las cuales no son válidas ante Dios. En la función del evangelismo, que es la comunicación de las buenas noticias, en la función de la comunicación de las buenas noticias, hay dos actos en lo que se refiere a la voluntad o al libre albedrío. A, el escuchar las buenas noticias no es algo meritorio. B, el creer en Cristo es también una función no meritoria. Punto 6. Siendo que estas dos funciones son llevadas a cabo en la condición de muerte espiritual, la consecuencia es de absoluta incapacidad e impotencia total para hacer algo para la salvación. Nada se puede hacer para la salvación. Pero Dios Espíritu Santo hace que las buenas noticias sean entendibles, lo cual es interesantísimo para que lo entendamos. Siendo que no tenemos un espíritu humano, porque somos dicótomos al haber nacido muertos espiritualmente, no podemos entender el mensaje de las buenas noticias. Pero Dios, Espíritu Santo, hace que sean entendibles. Él toma esa pequeña fe de un muerto espiritual y la hace eficaz para la salvación. Hace las veces del espíritu humano que la persona no tiene. O sea que la persona muerta espiritualmente es incapaz de entender lo que escucha. O sea, las buenas noticias. Y no puede hacer que su fe en Cristo sea eficaz para su salvación. Por lo tanto, la función
la función del Espíritu Santo en hacer las buenas noticias entendibles es el ministerio de la gracia común. Para que entendamos dicotomía, tricotomía, gracia común y gracia efectiva. Entonces, por lo tanto, el ministerio, la función del Espíritu Santo en hacer las buenas noticias entendibles es el ministerio o la función de la gracia común. De ese punto de la gracia común, Dios Padre lo está invitando a creer en Cristo. Y como paso final, la omnipotencia del Espíritu Santo hace que esa fe en Cristo sea efectiva, sea eficaz para la vida eterna, lo cual es gracia eficaz. Y es a través del programa divino que una persona cree. Y en el momento en que creyó, es que el Espíritu Santo tomó la función del espíritu humano y la persona entendió. Si no, son puras palabras vacías. La persona muerta espiritualmente, ahí está explicado más, la persona muerta espiritualmente puede escuchar las buenas noticias y creer en Cristo. Pero estas dos decisiones vienen de la fuente de la muerte espiritual, las cuales no tienen poder para proveer salvación. Ninguna de las dos decisiones. Las dos decisiones no son capaces de hacer que la fe sea eficaz. Por lo tanto, la clarificación, o sea, el hacer entendible, ahí viene la función, el hacer entendible las buenas noticias es el ministerio, es la función de Dios Espíritu Santo. La omnipotencia de Dios provee la habilidad de creer en Jesucristo para aceptar la invitación de Dios. Y cuando tengamos el privilegio y el honor de comunicar el Evangelio y entendemos exactamente lo que puede estar sucediendo, si la persona es positiva, entonces vamos a poder celebrar más el punto de vista divino que hayamos metabolizado, porque todo esto ha sido registrado para que sea entendido por la persona que en la plenitud del Espíritu lo escucha, porque no es necesario que el Espíritu Santo haga las funciones del espíritu humano, para que entendamos ese punto tan importante. Entonces, la omnipotencia de Dios provee la habilidad de creer en Jesucristo para aceptar la invitación divina. Y esto se lleva a cabo cuando creemos, porque ese es el instante en que el Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para la salvación. Y a eso le llamamos la gracia eficaz. La salvación, nuestro punto número 4, la salvación definitivamente no es por obras. ¿Ah? ¿Obras verbales? No. Pseudo arrepentimiento es el pensar que el arrepentirse tiene que ver con sentirse afligido por pecados cometidos. La palabra metanoeo es meta, cambio. Noeo es mente, cambio de mente. Significa cambiar de forma de pensar, cambiar tu pensamiento en cuanto a algo. Y el arrepentirse
es simplemente el resultado de la gracia. Y ese arrepentirse es ese metanoeo. Ese es el resultado de la gracia común. Es el producto de haber entendido la comunicación espiritual, y cuando entendemos las buenas noticias comunicadas por el Espíritu Santo es cuando se lleva a cabo ese evento que debe de estar ocurriendo en miles y cientos de miles de lugares cada día, en donde el Espíritu Santo está haciendo entendible el punto de vista en cuanto a la liberación de la condenación. Cuando hace entendible que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no se entiende espiritualmente, pues es una información interesante nada más. Pero el Espíritu Santo la hace entendible para que la persona tenga la oportunidad de responder con fe, como lo hicimos algún día. Arrepentimiento o el metanoeo, el cambio de forma de pensar, es el resultado del ministerio del Espíritu Santo en la gracia común y la invitación divina. El cambio de mente no es la condición para la salvación. Arrepentimiento o metanoeo o cambio de mente es cambiar de modo de pensar en cuanto a Cristo. Ya no lo ves como un hombre, sino como tu Salvador, a consecuencia de haber entendido que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido de forma única. Y al haberlo entendido, entonces, y haber respondido, ese es el momento más importante de la vida, porque a partir de ese momento se inicia lo más importante de la vida después de la salvación, que es el crecimiento espiritual. Por lo tanto, un punto A, la invitación correcta es hecha por su majestad Jesucristo. Él nos invita a la salvación. La invitación a la salvación, a la liberación de la condenación, sigue el principio de venir a Cristo y no de invitar a Cristo a que venga a ti. Es una respuesta. Al creer en Cristo, nosotros venimos a Cristo en nuestra salvación, a consecuencia de que venimos a Cristo en su invitación. Él nos invita y nosotros respondemos a través de la fe. Y para que la fe no meritoria tenga efecto, tuvimos que haberlo entendido, pero no académicamente, sino haberlo entendido a través de el Espíritu Santo, que está haciendo las funciones del espíritu humano. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados bajo presión, y yo les daré descanso. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, viene.
mas yo y el que a mí viene, jamás lo echaré afuera. Juan 6:37 otra vez. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, jamás lo echaré afuera. Juan 6:47. De cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y teniendo el espíritu humano, podemos entender esto. Y aquella persona que tenga fe va a tener la oportunidad, porque el Espíritu Santo no va a ser entendible. Esta es la invitación de Su Majestad Jesucristo, nuestro Señor, a los que están espiritualmente muertos. Nosotros nacemos espiritualmente muertos. Nosotros no podemos invitar a Cristo a ningún lado. Él es el único que nos puede invitar. Y Él hace eso a través de la gracia común que acabamos de estudiar. Esta gracia común viene a ser gracia eficaz cuando nosotros creemos en Jesucristo. Los muertos no entienden las invitaciones, a menos que tengan fe y contienen fe, y el Espíritu Santo hace entendible las buenas noticias. Punto E, entonces, las invitaciones erróneas son blasfemias. Una invitación errónea viene a ser el invitar a Jesucristo a venir a nosotros. En la salvación nosotros somos los que venimos a Cristo a través del creer en Él. Y Él tiene todo preparado para que todos los miembros del ser humano que quieran conocerlo van a tener la información. Entonces, nosotros somos los que venimos a Cristo a través de creer en Él, de acuerdo a su invitación. Nosotros no invitamos a Cristo a ningún lado, y menos a nuestro corazón. No hay salvación al invitar a Cristo a venir a nosotros. La invitación incorrecta la podemos dividir en dos categorías. Una, invitando a Cristo a tu corazón, que ha sido utilizado por algunos grupos religiosos. Dos, invitando a Cristo a tu vida. Su punto G, la razón de estos errores se debe al mal entendimiento de Apocalipsis 3, 19 y 20, que dice, el cual está dirigido a creyentes solamente. Es una invitación a creyentes a que citen su pecado. Primera de Juan 1:9. Los que están fuera de comunión con Dios, después de la salvación. Apocalipsis 3:19. Aquellos a quienes yo reprendo, que es la disciplina de advertencia y la disciplina intensa, por lo tanto, sé pues diligente. Consistente en citar tu pecado. Y cambia
Cambia tu pensar en cuanto a las cosas de Dios. Aquí no hay que estar pensando en las cosas de Dios si estamos fuera de comunión. Apocalipsis 3:20. He aquí yo continúo parado a la puerta, que es la puerta del alma del creyente, y continúo llamando, que es la disciplina de advertencia y la disciplina intensa. Y si con esa no hay respuesta, la disciplina de muerte. Si cualquiera que oiga mi voz abre la puerta, o sea, cita su pecado, a lo mejor sí o a lo mejor no, yo entraré a estar cara a cara con él, y yo cenaré con él, y él cenará conmigo. Es el regreso a comunión con el Señor y regresando a la vida dentro de la dinasfera divina a través de la rehabilitación epistemológica después de la salvación. Cuando Jesucristo está a la puerta y llama, Él nos está extendiendo una invitación para que rebotemos a comunión. Nosotros no invitamos a Cristo, Él nos invita a citar nuestro pecado para que regresemos a comunión, citando los pecados y así regresar a esa relación íntima, armoniosa con Dios. Su punto 3. Por lo tanto, este no es un pasaje que se refiere a la salvación. Se refiere a una experiencia que sucede después de la salvación. Y todo esto referente a la salvación está alineado con nuestro pasaje de Isaías, de Sión, que es Jerusalén. Por lo tanto, este no es un pasaje que se refiere a la salvación, se refiere a una experiencia que sucede después de la salvación. La invitación, vista erróneamente, es en realidad una blasfemia, pues viene a presentarse como salvación por obras, y esta añade algo a la fe en Cristo, y nada se puede añadir a la fe en Cristo. Creen en Jesucristo y serán salvos. Punto. Y después de eso viene el crecimiento espiritual. Habiendo creído en Cristo y estando en la plenitud del Espíritu, tenemos la oportunidad de exponernos a su palabra. Y por eso está el mandato de funcionar dentro del programa divino. Y está el condicional. Si citamos nuestro pecado, regresamos a comunión. Y si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus estudiantes y conoceremos la verdad. Y la verdad nos irá haciendo más libres y más libres y más libres. Y todo esto tiene que ver con la plenitud del Espíritu, en donde el Espíritu Santo hace entendible todo el fenómeno espiritual. No funciona como nuestro espíritu humano, porque ya tenemos un espíritu humano, pero hace entendible el programa divino. Todo lo que estamos viendo ahorita es el fenómeno espiritual y el Espíritu Santo nos lo está haciendo entendible. Yo lo estoy gozando como si fuera la primera vez que lo veo. Entonces, la invitación errónea se define como el invitar a Cristo a venir a nosotros. Nosotros vamos a Cristo a través de su invitación. La invitación errónea
se divide en dos categorías generales que son practicadas el día de hoy. Aquellos que crean que son salvos a través de estas dos invitaciones, a través de invitar a Cristo a su corazón. La primera es invitar a Dios a tu corazón y la segunda es la de invitar a Cristo a tu vida. Esas son las dos invitaciones. El reconocimiento público de Cristo como Salvador, como un medio de salvación, es evidencia de no entender Romanos 10, 9 y 10. Reconociendo a Jesucristo como Salvador es un resultado de ser salvo, pero no el medio de salvación. Romanos 10, 9. Que si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para rectitud y con la boca se hace confesión para la salvación. El confundir los medios con los resultados ha producido la impresión incorrecta a muchas personas espiritualmente muertas. Y la consecuencia es que estas permanecen espiritualmente muertas. El Espíritu Santo es un ministerio de gracia común, es un ministerio de gracia eficaz. Repitiendo, el Espíritu Santo es un ministerio de gracia eficaz. La gracia común es la información de las buenas noticias. Esa es la gracia común para todos los miembros del género humano. Pero el Espíritu Santo entra en función en su ministerio a través de la gracia eficaz. Él es quien causa que la fe y solamente la fe en Jesucristo venga a ser eficaz para la salvación eterna. Su punto 5. La omnipotencia del Espíritu Santo no admite que las obras verbales vengan a ser una parte eficaz en la salvación. Punto B. La salvación a través de entregarse personalmente a Cristo está íntimamente ligado con las obras verbales para la salvación. La salvación no es por obras, es por fe. Es una expresión de fe, una expresión de creer. Y la entrega personal confunde la obra de la salvación realizada por Cristo en la cruz. La entrega personal debe ser el producto de la salvación y no el medio. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, miembros de la familia real, ruego por las misericordias de Dios, por el amor de Dios que no falla, que presenten sus personas, sus cuerpos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y eso tiene que ver con lo que estamos pensando. Su punto B. La confusión es hacer de Romanos 12:1 y de pasajes similares una condición para la salvación. De hecho, el concepto de entrega personal
es una función que ocurre después de la salvación. Y esa entrega personal es a través de estar en la plenitud del Espíritu, donde no hay mérito alguno por la entrega personal, donde hay un apetito constante para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Su punto 4. Hagamos la distinción muy clara que la salvación es por fe y nada más por fe. Por fe en Cristo solamente. Y la entrega personal, que es una de las muchas decisiones que tomamos después de nacer de nuevo, después de la salvación, en la llenura del Espíritu Santo. Es una entrega personal no meritoria, ni el hecho de que tengamos el apetito para regresar a exponernos a la palabra de Dios es absolutamente no meritorio. Es porque tenemos el apetito, y el apetito es producido por la plenitud del Espíritu. No vamos a exponernos a la palabra de Dios para ganar la aprobación de Dios. Cuando tú añades la entrega personal a la fe, no hay salvación. Y cuando añadas la entrega personal, una vez que naciste de nuevo, no son más que obras muertas. El ministerio, la función del Espíritu Santo en el área de la gracia eficaz no requiere tu entrega personal como un requisito para la salvación. Y cuando veamos el crecimiento espiritual, vamos a ver que a través de la plenitud del Espíritu es que vamos a tener el apetito para organizar nuestra vida, para inhalar y exhalar el punto de vista divino, que son los dos eventos más importantes de cada 24 horas. Punto C. Punto C. La salvación a través de hacer a Cristo tu Señor es otra obra verbal en la cual el reconocer a Cristo como Señor es añadido a la fe. Este sistema falso utiliza el epigrama que dice: si Cristo no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. Su punto 2. Jesucristo es Señor y es su majestad en el momento de la liberación. Primera de Pedro 3, 18 y 19. El bautismo del Espíritu Santo, que es la identificación con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo, nos identifica con Cristo y por lo tanto nos introduce en unión con Él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, es la identificación con Cristo, introducidos con Cristo. Y estamos en unión con Él. Y esto nos lleva a entender que estamos ya posicionalmente sentados a la diestra de Dios Padre, porque estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Nosotros nos podemos separar experiencialmente y andar con culpa y con miedo, ¿ok? Pero ya una vez que nacimos de nuevo, estamos posicionalmente ahí y continuamos vivos para alcanzar el máximo crecimiento espiritual. El hecho es que, su punto A, Jesucristo era Señor en la eternidad pasada, es Señor ahorita y siempre será Señor. Punto B, el momento en que creemos en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo.
nosotros compartimos todo lo que Él es y por lo tanto, Él es nuestro Dios, Salvador y Señor. El que nosotros sepamos esa realidad o no, no cambia la realidad. Él es nuestro Señor, lo sepamos o no. Pero tenemos la oportunidad de saberlo porque para eso continuamos vivos. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, que es a lo que estamos expuestos. Y la verdad los hará libres, les dijo a estos judíos que habían creído. Y entre más nos exponemos, más libres vamos a ser. Tú no haces ningún compromiso con Dios. Punto 4. Tú no haces un compromiso con Dios en ningún momento. Y como se dan cuenta, este mensaje, no hay palabras para definirlo, pero el tiempo se nos ha terminado. Gracias Dios Padre por el increíble y maravilloso privilegio que tenemos todos los momentos del día para exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser metabolizado para que lo apliquemos a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.